¿Qué tal, amigos? Voy a tocar un tema en esta segunda videocápsula de la semana que posiblemente lo recuerde usted. Durante la etapa de precampaña y posteriormente en la campaña, e incluso algunos que recordaban esto que voy a comentarle en unos momentos, también en el periodo de transición lo señalaban. Tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones de una economía. Algunas personas criticaban o intentaban prevenir acerca de lo que podría pasar en caso de que se llevaran a la práctica algunas políticas públicas o se intentara financiar algunos proyectos descabellados por parte del candidato triunfador y también que se cancelara el aeropuerto o el nuevo aeropuerto internacional de México, el Naim. Ellos decían que no, que las cosas no podrían estar peor. Y otros defendían esa postura. Sin embargo, no pocos asegurábamos que en economía siempre se puede estar peor. Las condiciones de un país, particularmente en aquellos casos en que el gobierno es un gobierno dictatorial que maneja a los ciudadanos de manera férrea, los supervisan, los vigilan, pueden las condiciones empeorar y ese gobierno permanecer al frente del país o de los destinos del país durante decenios. Si usted lo duda, yo le pediría que pensare unos cuantos minutos en la situación cubana. Desde 1959 se inaugura en Cuba un proceso de degradación de la calidad de vida de ese país, implantado por los hermanos Castro y hoy seguido por Castro el Menor y su títere al frente del gobierno. Las cosas siempre en un país y su economía pueden estar peor. Venezuela sería el otro caso, cuando ya a Hugo Chávez se le acaban los recursos, caen los precios del petróleo y aquella locura casi planetaria que había anidádose en su cabeza empieza a hacer agua, muere él en una edad temprana que algunos de sus malquerientes dicen qué bueno que falleció en ese momento, porque si no, quién sabe qué habría pasado de seguir vivo Hugo Chávez. Es muy probable que con esa megalomanía que tenía, hoy Venezuela estuviera inmersa en una guerra civil. La compra de armamento absurdo para un país como Venezuela, cohetes, aviones de alta tecnología, etc. Una locura completa. Por fortuna la realidad trabaja en direcciones opuestas a los sueños guajiros de los populistas y se le acabó el dinero a Hugo Chávez. Hoy, cada día que pasa, no obstante que algunos ilusos dicen que las cosas no pueden estar peor, empeoran. Y con el apoyo de miles de policías cubanos y de individuos especialistas en el control de la población, se sostiene Nicolás Maduro. Algunos hablan de que posiblemente caiga, que ya están averiguando a dónde irse, pero al final de cuentas las cosas empeoran y empeoran y el gobierno sigue al frente de ese país. El gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto, no obstante que hay ya un presidente o un candidato, una persona que lo sustituiría de manera provisional, interina, en caso de que Nicolás Maduro huyere del país. Esos elementos que le doy son simplemente para probar o para hacer que usted piense en la posibilidad de que acepte que siempre las cosas en un país pueden estar peor. Y esto viene al caso en nuestro país. Hoy se nos dice, por los hallazgos en las encuestas, que es inexplicable
que el gobernante actual sea tan popular. 80 y tantos por ciento, 90% de aprobación, de popularidad tiene el presidente de la República. Sin embargo, hay algunos, como es mi caso, que tomamos eso con un granito de sal y nos explicamos esos números, esos porcentajes en función de la o ignorancia o el tipo de ciudadano que tenemos, que está esperanzado en que todavía hay alguien que le va a seguir dando todo. Yo llamo a este grupo, muy numeroso en el país, por desgracia, las manos más rápidas del oeste. Así como los pistoleros en el viejo oeste norteamericano sacaban la pistola de la funda a velocidad del rayo, aquí decenas de millones de mexicanos extienden sus manos también a la velocidad del rayo y dicen, dame más. Por fortuna, las condiciones en México son diferentes a las que tuvo Venezuela o Brasil. No tenemos los recursos que en su momento tuvieron Luis Ignacio da Silva y Dilma Rousseff, ya le tocó la colita a ella, y Hugo Chávez. México no tiene esa holgura en cuanto a ingresos del erario se refiere para seguir manteniendo casi por tiempo indefinido esas locuras, esas ocurrencias y promesas incumplibles. Alguien dirá, no, Ángel, hombre, mira, esto puede seguir. No. Y no puede seguir por una razón muy sencilla. Porque la comprensión de ese proceso por parte del gobernante y de prácticamente todo su equipo. Porque hay una parte muy pequeña del equipo cercano que rodea al gobernante que entienden que se va caminando aceleradamente al precipicio, pero se niegan a rebatir las posiciones del gobernante, de López. Porque saben que los van a correr o caerán de la gracia de él. De tal manera que o enmudecen o simplemente inercialmente continúan pues buscando dinero de aquí, dinero de allá, recortes acá, recortes que solo sirven para alimentar a un monstruo voraz que está siempre insatisfecho y cada día que pasa pide más, sin dar algo a cambio. Ese monstruo son las decenas de millones de pedigüeños que casi la totalidad de ellos votaron por López y hoy también no pocos de ellos lamentan haberlo hecho. Las condiciones de este país pueden estar peor. Y la gran ventaja que tenemos los que no creemos en esa vía es que esto será rápido. No hay recursos para mantener esto durante 4 o 5 años. Por fortuna, no hay. La cruda y ofensiva realidad que priva en las finanzas públicas una captación relativamente baja, una economía estructuralmente atrasada y prácticamente estancada, crecimientos del 2 y este año se espera que anden el 1,4, 1,5, 1,6 a lo más, van a dar por resultado constricciones presupuestales mayores. Sin embargo, el gobernante no entiende eso, no lo ve y es más, ni siquiera intenta verlo. De tal manera que exige al doctor Ursúa más recortes, más esto, más dinero. ¿Por qué? Pues porque ahora que va a hacer una consulta en la termoeléctrica en el poblado este donde está la Huesca y que va a dar esto y que los precios de garantía y ahora quieren dejar de importar maíz, etcétera. Y una cantidad de ocurrencias que ni en la época, ni en los años del presidente Echeverría se le ocurrió a este personaje implantarlas. Sin embargo, hoy el gobernante piensa que esa es la salida. Posiblemente si tuviera recursos ilimitados, que el petróleo estuviera a 100, 105, 110 dólares el barril, pero no es así. La tendencia es o a mantenerse o a la baja y además con una caída importante
en el volumen de extracción y de exportación. En esas condiciones, pues, yo le pediría a usted que pensara en algo tan simple como esto. En una economía siempre las cosas podrán estar peor. Se mantendrán así e irá creciendo el empeoramiento, o se irá agravando, pero el gobierno podrá mantener el férreo dictatorial control sobre la población en la medida en que tenga recursos. Cuando se le acaben esos recursos o no pueda mantener su control, ¿qué hace el gobierno? Voltearía sus armas, las del ejército que lo apoya, a la población que ayer o la semana pasada lo vitoreaba. Eso también podría sucederle a este país. ¿Qué va a pasar cuando esos millones de pedigüeños no encuentren en el gobernante la respuesta a sus peticiones? ¿Qué va a pasar cuando les tenga que decir no hay dinero? ¿Qué va a pasar cuando eleve el endeudamiento o eleve algunos impuestos? ¿Qué va a pasar cuando recorte de manera brutal gastos y que ni los ninis, ni los estos, ni los otros puedan ver satisfechas sus aspiraciones de recibir 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, X cantidad de pesos? En ese momento la realidad le va a decir al gobernante: chato, ya llegué y págame estas facturas. En ese momento muchos van a lamentar: chin, ¿por qué voté por esto? Por eso le pido, piense por favor, que esta popularidad es efímera, es ficticia. Todavía queda la ilusión de millones de que les va a poder cumplir tanta promesa. Le suplico encarecidamente que acepte esta verdad casi axiomática. No hay dinero ni habrá recursos para satisfacer todo eso. Y en ese momento va usted a ver al verdadero gobernante y usted va a ver las medidas duras, impopulares y dolorosas que tomará indiscutiblemente. ¿Por qué? Porque quiere perpetuarse en el poder. Piénsele, por favor, y nos vemos mañana aquí en otra videocápsula, en este espacio que es de usted, poquito mío, pero más de usted. Muchas gracias.